Bienvenidos a nuestro canal. Con la ayuda de Juan Manuel de Prada voy a intentar explicar cómo es que Don Quijote consigue sus fines precisamente cuando es derrotado. Es inevitable pensar en el Jesús triunfante después de ser humillado, escupido, apaleado, flagelado y finalmente crucificado. Para entender esta aparente contradicción es necesario tener una mirada de tipo espiritual. Trataremos de explicarlo desde esta perspectiva espiritual. En una excelente conferencia que dio Juan Manuel de Prada en el Centro Cardenal Cisneros, os dejo el enlace en la descripción, él comienza hablando de la filosofía quijotesca con una frase de Unamuno que dice lo siguiente: la filosofía quijotesca consiste en pelear contra el espíritu de nuestra época, aún sin esperanzas de victoria. A mí me llegó mucho esta frase porque yo me repito mucho una máxima de Gandhi que dice: la satisfacción está en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo completo es la victoria completa. Escuchamos un poco a Juan Manuel. Yo creo que la derrota de Don Quijote es su triunfo. Él triunfa a través de la derrota. Y vamos a intentar explicarlo. Muchos estudiosos lanzan la hipótesis, con la que yo estoy de acuerdo, que Don Quijote no está loco, sino que se finge. Don Quijote lo que trata es de imponer su visión del mundo, su ideal caballeresco. Don Quijote lo que trata es de convencer a los hombres del Renacimiento, que son hombres mucho más descreídos, que son hombres que han cortado, digamos, el vínculo con los ideales caballerescos, pero en general podríamos decir con los ideales medievales, es decir, con la sustancia cristiana en la visión del mundo. Trata de devolverlos a ese mundo del que ellos han renegado, ¿no? A través de esas tendencias paganizantes que se infiltran y descreídas que se infiltran en el Renacimiento. Y yo creo que es el gran triunfo de Don Quijote. La pregunta es entonces, ¿es que los discípulos de Don Quijote tenemos que pelear contra el espíritu de nuestra época en este momento? Pues claro. ¿Y no nos convierte eso en reaccionarios que luchan contra el progresismo? Y para que no nos lancen ese insulto de reaccionario, ¿deberíamos renunciar a recuperar la sustancia cristiana en la visión del mundo? ¿Deberíamos aceptar el nihilismo, renunciar a la fe en Dios, renunciar a la esperanza en una vida perdurable? ¿Debemos aceptar su relativismo que rechaza todo concepto absoluto como bien, verdad o belleza? En absoluto. Pero aquí tenemos que pararnos para examinar con mucho cuidadito todos estos conceptos que hemos citado. Veamos, en la época de Cervantes se desarrolla una mentalidad nueva de retorno al mundo grecorromano que llamaron Renacimiento, con un cierto tonillo de superioridad hacia el mundo medieval que dejaban atrás. Este fue el comienzo de una visión del mundo que está ya muy asentada en nuestra época, según la cual la humanidad está en un continuo progreso, de manera que lo nuevo siempre va a ser mejor a lo anterior. Obsérvese que hay una contradicción ya en el comienzo. El mundo grecorromano es más antiguo que el mundo medieval. Lo cierto es que los espectaculares avances de la ciencia y de la técnica en los 2 últimos siglos han facilitado mucho que se imponga la creencia de que siempre lo nuevo es mejor que lo anterior. A sentirnos muy orgullosos de ser progresistas y a despreciar e incluso de una manera insultante a aquellos que prefieren lo anterior o lo más antiguo en algún aspecto de la vida, y entonces los calificamos de reaccionarios. Y es que la idea de progreso continuo es más falsa que una moneda de madera. Se ha adjudicado a Picasso la frase: después de Altamira solo ha habido decadencia. Bueno,
Por supuesto es una exageración, pero basta contemplar las pinturas de esas cuevas para desechar un poco la idea de que la humanidad siempre va a peor. Por otro lado, el siglo XX, tan entusiasmado con la idea de progreso indefinido, vio nacer en Alemania, en Rusia, después en Corea, en China, algunas de las peores pesadillas de la historia de la humanidad que hacía poco habían estado prometiendo ser la punta de lanza de ese progreso indefinido. Así pues, la persona quijotesca debe desembarazarse de la mitología progresista y quitarse de ese infantil temor a ser considerada reaccionaria o de esa ambición simplona de ser considerado progresista. Juan Manuel explica después que Don Quijote triunfa al obligar a sus contemporáneos a hablar de caballería andante, aunque sea para burlarse de él. El propio bachiller Carrasco tiene que disfrazarse de caballero para derrotarle en un duelo. Pero esa victoria del bachiller es en realidad derrota, pues se ha visto obligado a tomar en cuenta creencias y valores que preferiría dejar ya olvidadas. Pero Don Quijote obliga al hombre renacentista a hablar de valores medievales, aunque sea para combatirlos. Y de esa incorporación de parte de lo medieval al mundo renacentista nacerá el barroco, que es un esfuerzo por recuperar esos valores medievales perdidos. ¿Qué tiene que hacer entonces la persona quijotesca en nuestros días? Lo hablamos el próximo vídeo.